Santiago Cuesta presentó en Fiscalía la supuesta lista completa de los pagos por el caso Arroz Verde. Según Cuesta, los periodistas Villavicencio y Zurita habrían omitido nombres. Presidente Lenín Moreno conformó la Comisión Internacional Anticorrupción con expertos de Estados Unidos, Brasil, España, Honduras y Guatemala. Militares se sumarán a los controles en centros penitenciarios tras la crisis carcelaria que deja 31 reos muertos desde 2018. Detienen a presunto implicado en la muerte del futbolista del Independiente Juniors Mauricio Quiñones, asesinado este fin de semana en Guayaquil. En lo internacional, China anuncia el aumento de aranceles a más de 5.000 productos estadounidenses y contraataca en la guerra comercial con Donald Trump. Además, fallece el diputado argentino que fue baleado en los exteriores del Congreso. Lunes 13 de mayo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El consejero presidencial Santiago Cuesta y el periodista Fernando Villavicencio se enfrentan verbalmente por la publicación del caso denominado Arroz Verde. Al respecto, Cuesta entregó información en la Fiscalía. Con documentos que más tarde fueron entregados a la prensa, llegó Santiago Cuesta, consejero presidencial, hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía, para entregar información que le habría llegado de forma anónima. La información que yo hice pública y que me fuera entregada la semana pasada, donde se demuestra que los señores periodistas Zurita y Villavicencio mutilaron el informe que recibieron. Cuesta se refiere a la denuncia efectuada sobre el caso denominado Arroz Verde, sobre supuestos aportes económicos de la brasilera Odebrecht a la campaña electoral de Alianza País en el 2013. Me llamaron de un teléfono que decía número privado, como llaman normalmente a esta gente, y me dice que él por un valor X me quiere vender la segunda parte. Haré la erogación, compraré el informe para ver si Zurita y Villavicencio, que me han venido acusando de corruptos sin ninguna prueba, esta es una prueba de que ellos son corruptos, a ver si entregaron toda la información y no la siguen manipulando. En respuesta, Fernando Villavicencio descarta que en los documentos entregados por Cuesta exista algo nuevo, ya que eso consta en las 200 páginas que en días pasados entregó a la Fiscalía. En el trabajo de investigación periodística uno divide una investigación en varios componentes, en varios reportajes. No podíamos haber presentado toda la investigación en un solo reportaje. Es más, nosotros anunciamos que va a haber Arroz Verde parte 2 y ahora podemos decir que va a haber Arroz Verde parte 3 con un cuadro de posibles testaferros. Villavicencio alista acciones legales porque Cuesta habría puesto en duda el patrimonio de su familia. Primero porque acaba de confesar el cometimiento de un gravísimo delito, el haber accedido a información restringida y prohibida por ley, por el sigilo bancario, y luego la información de mi hermano, para pretender dañarme. Ha presentado no sé cuántas denuncias, realmente no me importa las denuncias que presente el señor Villavicencio, que presente todas las que quiera. Informó Héctor Romero. El secretario ejecutivo de Alianza País, Gustavo Baroja, se refirió a los documentos que actualmente se han entregado a Fiscalía por la investigación denominada Arroz Verde 502, que revelan supuestos aportes voluntarios recibidos por su organización para la campaña entre el 2013 y 2014. Que ya acudieron al Consejo Nacional Electoral para que entregue los documentos originales que tienen que ver con los manejos financieros y con el manejo de fondos de campaña que fueron auditados por el mismo organismo, es lo que dijo el prefecto saliente Gustavo Baroja respecto a la investigación Arroz Verde 502, en la que se revelan supuestos aportes voluntarios que recibió Alianza País para la campaña entre 2013 y 2014. Además instó a que se transparente todo, y no solo de su organización política. Que todas las organizaciones políticas abran sus cuentas, que todas las organizaciones políticas
exijan el auditaje de sus manejos, tanto de campaña como el manejo normal cotidiano de su organización. Dijo que entregará a Fiscalía información concerniente a su administración en Alianza País, que es desde agosto pasado, movimientos financieros que corresponden al fondo partidista y al aporte de la militancia. No puedo responder por las administraciones anteriores, yo respondo por la mía, y desde agosto para acá lo único que hemos recibido es lo que corresponde al fondo partidista y lo que corresponde al aporte de la militancia. Eso es lo único que tenemos. Asimismo, sugiere revisar el Código de la Democracia. Señala que es irreal que haya campañas en algunos municipios donde el límite de gasto llegue a los 2.000, 3.000 o 4.000 dólares. ¿Por qué mentir? ¿Pero por qué poner en el mismo Código de la Democracia instrumentos que exijan mentir? Estas declaraciones las dio en una rueda de prensa en donde se anunció sobre la certificación ISO 37001 antisoborno que recibió el gobierno de Pichincha, una norma que establece los protocolos para prevenir, detectar y denunciar el soborno y otras prácticas de corrupción. En Quito informó Andrea Urbe. El presidente Lenín Moreno, a través de un decreto ejecutivo, creó la Comisión de Expertos Internacionales contra la Corrupción, conformada por 5 miembros de diversos países, la cual se encargará de dar una atención a investigaciones en casos de corrupción. Ecuador cuenta desde este lunes con una comisión de 5 expertos internacionales de lucha contra la corrupción, creada por el presidente Lenín Moreno a través de la firma de un decreto ejecutivo. Y tienen una experticia verdaderamente encomiable en los diversos temas que esa lucha involucra. Materia penal, investigación, juzgamiento de delitos, juzgamiento de corrupción, recuperación de activos. El trabajo de la comisión no será investigar casos, sino dar una atención técnica a varias entidades de control. Vinculada a proteger cada recurso, luchar contra la impunidad, luchar contra la corrupción y prevenir que esto no ocurra. Los miembros de la comisión son Stacy de la Torre de Estados Unidos, experta de cooperación internacional en materia penal anticorrupción; Nicolás Rodríguez García de España, experto de investigación y persecución de delitos de corrupción; Claudia Escobar de Guatemala, experta de juzgamiento de delitos de corrupción; Vladimir Arias de Brasil, experto de recuperación de activos producto de actos de corrupción; y Carlos Hernández de Honduras, experto de prevención de la corrupción y relacionamiento con la sociedad. Los comisionados desempeñarán sus funciones en calidad de consejeros presidenciales por un plazo de 90 días con la posibilidad de prorrogar sus funciones. No solo son los 3 meses, son 6 meses más y se seguirá prorrogando en función de las necesidades institucionales del Estado ecuatoriano. El presupuesto para esta asesoría viene de cooperación internacional. Fortalecerse con recursos a nivel internacional, ese es el objetivo y lo cual tiene como responsabilidad el señor Canciller de la República. El acto de la creación de la CEICE tuvo lugar en Quito y contó con la presencia de representantes de organismos de cooperación internacional, sociedad civil y de la Organización de las Naciones Unidas. Informó Priscila Cadena. Sin quórum se quedó la Comisión de Fiscalización, por lo que no pudo aprobar el informe en torno al pedido de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Nada garantiza que existan los votos suficientes para aprobar el informe, ya que los correístas aseguran que si el tema Assange es incluido, ellos no darán sus votos. A pesar de que el tiempo apremia, pues este martes concluye el plazo que tiene la Comisión de Fiscalización para dar una respuesta al pedido de juicio político, acá la sesión tuvo que suspenderse. La razón, la comisión se quedó sin quórum reglamentario para seguir sesionando. Existen 5 asambleístas presentes y 7 asambleístas ausentes, no existe quórum. Dentro de la comisión existe un grupo de legisladores que afirma que es necesario llevar al pleno este caso para que finalmente la ex canciller María Fernanda Espinosa sea censurada. En los 2 casos concretos han existido y se ha demostrado fehacientemente de que han existido incumplimiento de funciones de la ex canciller. Y así tratarán de aprobar el informe este martes, antes de que la comisión sea relevada en el cambio de autoridades. Pero nada garantiza que existan los votos suficientes para aprobar el informe. Los correístas, que en esta comisión son mayoría, han condicionado sus votos. Si en el informe final se incluye el tema del otorgamiento de la nacionalidad a Julian Assange, ellos votarán en contra.
Si Assange está en el informe, ¿ustedes no dan los votos? Por supuesto que no, porque no tiene razón de ser, estar ahí. Y es que este tema perjudicaría la tesis de los correístas de que Assange recibió la nacionalidad de forma legal y que el actual gobierno violó el asilo otorgado al fundador de Wikileaks. En la oposición hay críticas. Eso no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser y eso está judicializado. Debería resolverse en las instancias pertinentes. No entendemos por qué ahora se pretende negociar, sacar uno u otro tema. La comisión tiene que sentarse a leer las partes, las pruebas de cargo y las de descargo y tomar una decisión como corresponde a la ley. En todo caso, este martes la comisión intentará nuevamente reunirse para aprobar el informe, pero como se adelanta si el tema Assange sigue en agenda, los votos correístas no se sumarían para aprobar el informe, con lo que se corre el riesgo de que este caso quede en el limbo jurídico. Informó Javier Gallo. La defensa de Julian Assange en Ecuador presentó un escrito de oposición ante la diligencia ordenada por la Fiscalía para incautar las pertenencias de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres y que éstas puedan ser entregadas a los Estados Unidos. La posibilidad de que Ecuador entregue a Estados Unidos todos los documentos que Julian Assange, el creador de Wikileaks, dejó en la Embajada de Ecuador en Londres, una vez que se dio por terminado el asilo político, generó un escrito de oposición que fue presentado en la Fiscalía General del Estado por Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador. Básicamente lo que hemos manifestado es de que ha habido una obstrucción al derecho a la defensa. No nos han dado a conocer sobre esta situación de cooperación, básicamente en estos elementos. La segunda situación es de que Assange sigue siendo ecuatoriano. No ha habido ningún tipo de suspensión de esa figura, no lo hay. Y en tal virtud, al ser ecuatoriano, no puede ser extraditado a un tercer país y creemos que tampoco las evidencias pueden ser trasladadas a un tercer país. El escrito de oposición es la estrategia que se aplica a la diligencia legal dispuesta por la Fiscalía ecuatoriana para el 20 de mayo a las 9 de la mañana en Londres, donde se reconocerá e incautará las pertenencias de Assange. Puede ser, y de hecho existe una autorización judicial, pero cualquier tipo de evidencia que se enmarque obstruyendo todos estos derechos va a ser ineficaz. No solamente aquí, sino también en Estados Unidos. Poveda descarta que exista temor de su parte a que se dé trámite a la diligencia y lo que se puede encontrar. Su preocupación iría por otro lado. ¿Y si hay implantación de evidencias? ¿Y es que hubo apertura de las habitaciones? ¿Quién nos asegura que no hubo? Por lo tanto, no es un temor. Yo creo que debe haber transparencia en estas actuaciones y no opacidad. ¿Y qué tal si ya salieron en valijas diplomáticas? ¿Y qué tal si está en Estados Unidos? El canciller ecuatoriano José Valencia prefiere ser cauto en sus declaraciones sobre el tema. Yo no le podría comentar sobre acciones que se puedan implementar en el campo de la actuación de autoridades judiciales, de la judicatura ecuatoriana. Muchas veces hay reservas de ley que impiden dar información y detalles al respecto. No le podría, por tanto, hacer comentarios específicos sobre el tema. Otra arista se abre por el anuncio de la Fiscalía de Suecia, que ha reabierto una investigación preliminar por acoso sexual y violación contra Assange. Pero nos pone un tema ya de dilema internacional, porque si está pidiendo la extradición Suecia, aquí hay un problema de reextradición, porque estarían precisamente en un conflicto de extradición Estados Unidos y Suecia. ¿Quién decide? El Reino Unido. Por lo general se hace la primer estado que está solicitando, y Suecia también solicitó en su debido momento. Fue en el 2017 que el caso fue archivado, porque Assange se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres, informó Héctor Romero. A pocas horas de que se debe elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, hasta el momento ningún bloque logra consolidar una clara mayoría que defina el camino que tomará el legislativo en este segundo periodo. Las negociaciones son intensas y solo al momento de la votación se podrá conocer si el bloque de gobierno logra una mayoría que consolide a sus candidatos. Las reuniones, diálogos y negociaciones son intensas dentro de la Asamblea a menos de 24 horas de que se debe elegir a las nuevas autoridades para este segundo periodo. El oficialismo le apunta a César Litardo como el candidato que pueda sumar fuerzas y logre una mayoría que lo lleve a la presidencia de la Asamblea. Reconocer la diversidad política que hay en la Asamblea y reconocer que en esa diversidad política debemos encontrar coincidencias. Y con ese objetivo, Litardo ha mantenido varias reuniones con los jefes de diferentes bancadas en búsqueda de votos, entre ellos los legisladores del movimiento Creo. Homero Castañer no descarta que este martes el movimiento de Guillermo Lasso apoye la candidatura de un morenista. Yo no le hablaría de una alianza, yo le hablaría de una coalición de fuerzas para
llegar a darle gobernabilidad y agenda política a la Asamblea Nacional. Aunque reconoce que esto podría incomodar a quienes dentro de su bancada se han mantenido con la tesis de no votar por un gobiernista. Esto podría quebrar a la bancada de Creo. Aquí se ha dicho que morenistas y correístas no pueden dirigir la Asamblea, pero lamentablemente ninguno de los otros candidatos tiene los votos. Pero no solo Litardo busca votos, Jimmy Candel también se perfila como candidato y él no descarta que otras tendencias políticas se sumen a la propuesta de un candidato independiente. Se está haciendo la aritmética correspondiente porque esto es de números y efectivamente estamos alcanzando una muy buena, un buen respaldo que obviamente lo vamos a valorar más tarde en el transcurso del día. Y a él se podrían sumar los correístas, una parte del bloque de Alianza País que han votado junto a José Serrano, los independientes, los del BIN y hasta los del BADI. Que estamos teniendo una negociación con absoluta reserva porque las miras son tratar de darle una respuesta al país que corresponda a que la Asamblea Nacional va a adquirir una posición de independencia y de respeto a las demás funciones del Estado. Y es que como en política nada está dicho hasta el último minuto, acá las reuniones se extenderán hasta momentos antes de la sesión convocada para este martes a las 10 de la mañana. Y es que con un panorama tan complejo por la dispersión de votos en la Asamblea, se reconoce que en este punto nadie tiene asegurado un triunfo. Informó Javier Gallo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio continuará en funciones hasta que sus nuevos 7 consejeros sean posesionados. El particular se conoció este lunes mientras el transitorio Consejo de Participación Ciudadana llevó a cabo su última sesión plenaria. La última sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición se desarrolló en el auditorio de Semplades. En la misma, los consejeros decidieron no aprobar el mandato de cierre debido a que por parte del Consejo Nacional Electoral todavía no se entregan las credenciales a quienes los reemplazarán. Esto se mantiene hasta cuando se nos notifique el nombre de los consejeros que han sido electos por el pueblo ecuatoriano, pero nosotros ya no tenemos ninguna función, pues el pueblo ya ha elegido quienes han de sustituirnos. La pregunta y anexo 3 del régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana señala que el mencionado Consejo en transición ejercerá sus funciones de forma improrrogable hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección, por lo que el transitorio Consejo continuará en funciones hasta que las nuevas autoridades sean posesionadas. Mientras no se posesione la autoridad electa, la que está en funciones continuará prorrogándose hasta cuando se produzca ya la toma de posesión de la nueva autoridad. El Consejo de Participación Ciudadana yo estimo que se estará posesionando el día viernes. Minutos antes de estas declaraciones, cuando si bien ya se había cerrado la sesión del Pleno, pero continuaban en la mesa los consejeros, debido a una prórroga en funciones que ya se conocía por la lectura del anexo 3 del régimen de transición, de entre los invitados salieron voces de rechazo, así como en defensa de lo ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí es donde tienen que estar, por violar la Constitución. Se siente perjudicada, señora, por favor, su nombre. ¿Por qué se siente perjudicada? Demuestra. ¿Quiénes están presos? Media Alianza País. Según el titular del Tribunal Contencioso Electoral, la institución continúa recibiendo recursos por parte del Consejo Nacional Electoral. En total faltarían por resolver alrededor de 10 de ellos. Sin cumplirse con este debido proceso, no se puede designar a los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Simplemente lo que estamos exponiéndoles. No podemos en ningún momento impedir que se interpongan recursos, si no es cuestión nuestra. Es cuestión de que tenemos que atender los recursos y cumplir con los plazos que establece la ley. Y esos plazos están absolutamente en conocimiento de todos los ciudadanos y de la Asamblea Nacional. Informó Javier Rosero. El Consejo Nacional Electoral cerró oficialmente el proceso eleccionario en la provincia de Pichincha con la entrega de credenciales a las autoridades electas. Durante el evento insistieron en la necesidad de reformar el Código de la Democracia. Fue durante una ceremonia en el Palacio de Cristal, en el Parque Chimbía, centro de la capital, que el Consejo Nacional Electoral entregó 180 acreditaciones a las autoridades electas del Cantón Quito y Mejía. Con ello se cierra oficialmente el proceso eleccionario en la provincia de Pichincha. Hemos entregado las credenciales en 19 provincias. Pichincha es la provincia número 20. De forma simultánea hoy estaremos entregando en Manabí y Esmeraldas
a las autoridades electas el pasado 24 de marzo. En este marco, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, destacó el trabajo realizado por el órgano electoral durante este proceso, señalando que pese a las críticas, en un tiempo récord con un presupuesto de $99 millones, 40 millones menos que en las elecciones seccionales del 2014, donde incluso hubo menos candidatos, se alcanzó con éxito los objetivos planteados. Cualquier denuncia de fraude malintencionada con el empeño de manchar este proceso electoral se han hecho eco. Los resultados dan cuenta de todo lo contrario y que lo hemos hecho absolutamente de forma comprometida con el país cuando asumimos nuestras responsabilidades. También señaló que es necesario reformar el Código de la Democracia. Insistió que debe haber sanciones rigurosas para quienes hagan campaña anticipada. Debemos contar con mecanismos también eficientes, efectivos, que garanticen una fiscalización real sobre el origen y destino de los fondos de campaña y el buen uso del fondo partidario. Un tema que fue apoyado por el alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, quien además hizo un llamado de atención al CNE en cuanto al colapso de la página de transmisión de resultados. No puede ser que se siga cayendo la página, no puede ser que no se tenga información adecuada. A estas alturas tenemos que ir hacia esa nueva tecnología para dar seguridad justamente a los ciudadanos. En Quito informó Adriana Rojas. El procurador Íñigo Salvador aclaró que el Consejo Nacional Electoral no ha entregado ninguna consulta sobre una posible prórroga de autoridades por la falta de proclamación de resultados. De modo que me resulta difícil pronunciarme y además es un tema sobre el que tendremos que cavilar en la Procuraduría General del Estado para resolverlo dentro de la premura que el caso amerita, pero con la correspondiente consideración y estudio. Momento de nuestra primera pausa comercial, amigos televidentes, aquí en el Comercio TV, y al regresar, mucha atención. Se prevé que el gobierno declare el sistema penitenciario en emergencia tras las recientes muertes que se han registrado al interior de los centros penitenciarios. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, las autoridades informaron que la declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario se concretaría en esta misma semana. Serios problemas de inseguridad y hacinamiento enfrentan las cárceles del país. La crisis en el sistema penitenciario del país se agudiza con los recientes actos de violencia como el ocurrido este domingo en el Centro de Rehabilitación Social de Turi en la provincia de La Suay, donde un privado de libertad murió y otro resultó herido. Por eso las autoridades alistan la declaratoria de emergencia. Que no debe pasar de esta semana la declaratoria de emergencia, al menos para que ya la policía pueda ingresar al interior de las cárceles y el ejército pueda ayudarnos en el control exterior de las cárceles, en el control de armas. Si se analiza una declaratoria global que permita movilizar, por ejemplo, el respaldo de Fuerzas Armadas para el perímetro de las cárceles, pero hay temas relacionados a la ampliación, la contratación, el tema alimentación, que la propia Secretaría la puede llevar adelante y esperamos que esté lista en los próximos días. En las cárceles del país hay 41.000 privados de libertad, un número que supera la capacidad del sistema penitenciario que registra hacinamiento. Tenemos un incremento de 1.200 personas privadas de libertad más, y eso en las cárceles provoca un hacinamiento que en este momento llega al país a más o menos el 46%. Hay serios problemas de hacinamiento, han resultado en temas de dificultades de control. Imagínese usted, todos estos casos ocurren, son filmados, o sea, los reos tienen celulares, los reos tienen armas cortopunzantes. Algo tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. La exdirectora del Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas indicó que es necesario un cambio integral. El chaulafán, el pollo o las armas o todo lo que tenga que entrar no entra por el aire, pues. Por eso se necesita la responsabilidad de otros organismos que lleven un primer filtro, y esto tiene que ser emergente y tiene que decirse, y tengo la valentía de decirlo porque nadie me lo contó. Yo lo viví, una buena cantidad de personas que no deberían de estar en el sistema y deben de ser apartados.
Según el titular del Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad, la emergencia ayudará a determinar los cambios que deban darse en los centros carcelarios. Por eso estamos trabajando en un plan de emergencia que implique la construcción también de infraestructura, la adquisición de equipos de seguridad, la contratación de más agentes de seguridad penitenciaria. Hay una posición frontal en la lucha contra lo que está mal. En este caso, por supuesto que está mal el accionar muy posiblemente de muchos de los guías que pueden estar involucrados en esto. También esto pasa por la necesidad de incorporar un modelo de gestión adecuado que nos permita una rehabilitación social seria. Informó Roselena Vasconés. Dictaron prisión preventiva en contra del único detenido tras el crimen del futbolista de 18 años. Mientras tanto, los integrantes del equipo Independiente Junior arribaron hasta la cooperativa Nuevo Rumbo de la Isla Trinitaria para acompañar el cuerpo del deportista durante su velorio. Un abrazo de amigos, de hermanos que compartieron el mismo sueño. Este lunes acudieron al velorio de uno de los talentos del equipo, aquel muchacho que alcanzó a lucir la cinta de capitán de la Mini Tri, agrupación que logró la clasificación mundialista. Se van sueños, se van anhelos y sobre todo la esperanza de la familia, de la madre. Josué Quiñones, de 18 años, fue asesinado la madrugada del domingo, Día de las Madres, en el sector conocido como el Trini Puerto. Se encontraba en Guayaquil precisamente para celebrar junto a su progenitora. En esas circunstancias es interceptado por una motocicleta en la cual circulaban 3 ciudadanos. Uno de ellos se para en la parte de enfrente, realiza 3 disparos, de los cuales uno de ellos le impacta a la altura del tórax, en el intercostal izquierdo, y se aloja en el sector, en el pulmón. La policía investiga el suceso como un ajuste de cuentas. Nosotros presumimos que debe ser una venganza, sí. No era el propósito sustraérseles absolutamente nada. A pesar de esta versión, sus familiares mantienen la teoría de un asalto y que esa sería la causa del crimen. El motivo fue un asalto, donde él quiso capaz huir, pero bueno, dice que no alcanzó, una bala lo alcanzó. Sí, me imagino que le querían quitar su carro porque él andaba en su carro. Junto a la víctima viajaba un amigo de la infancia. Él fue el principal testigo al momento de señalar a alias Leiter como uno de los autores del crimen. Tras allanar varios domicilios, se logró la captura del acusado en medio de las represalias por parte de sus allegados. De varias casas apedrearon al patrullero y producto de esto un policía se encuentra con descanso médico, pero está estable. Tras la audiencia de formulación de cargos, se dictó la prisión preventiva durante 30 días para el único detenido y se continúa en la búsqueda de los otros ocupantes de la moto. Estamos a la espera de que se nos fije nuevo día, hora y fecha para una vinculación en otra muerte que se suscitó en el mes de febrero. Mientras tanto, el cuerpo de Josué Quiñones recibió cristiana sepultura durante la tarde de este lunes en un camposanto del puerto principal, informó José Morales. Hasta la morgue de San Gabriel, en la provincia del Carchi, llegaron los familiares de las víctimas mortales en el accidente de tránsito de la cooperativa Pullman Carchi. Los dirigentes manifestaron su apoyo y anunciaron que la falla habría sido aparentemente humana. Un fuerte aguacero acompañaba a los familiares de los 8 fallecidos en la morgue de San Gabriel, mientras el pequeño cuerpo de Francisco de 4 años permanece en Ibarra. Desde Cañar, Riobamba, Quito, llegaron la noche de ayer para solicitar que se practique la necropsia a quienes perecieron en este fatal accidente. Aún confundidos por el suceso, narran por qué sus familiares viajaban en esta fecha especial cuando la muerte les sorprendió. Él tenía 25 años, pues nos llamaron a informar que vengan a reconocer el cadáver por la cédula. Él se estaba yendo a la casa, ya vino a visitarlo al hermano, pues, y de ahí estaba yendo a su casa. Mi sobrina viajaba hacia la ciudad de Ibarra, que allá había una reunión con el resto de la familia para festejar el Día de la Madre. Él viajaba con la esposa, las 2 hijitas, el nietito y el yerno. Lo que le angustiaba era cómo sacar a la hijita, dice él. Está en coma. Según la lista de víctimas, en ella constaban los nombres de 2 personas de nacionalidad colombiana. Por tal razón, el cónsul llegó hasta el sitio para realizar el acompañamiento a los familiares. Sin embargo, tras varias horas, desde Medicina Legal se informó que la niña es de nacionalidad venezolana y la señora de 32 años sería peruana. Al parecer hay confusión. Son de nacionalidad venezolana o colombiana. Están en la plena identificación
y si no se logra esa plena identificación, pues no podemos informar el origen, de dónde son las personas, para nosotros poder ubicar con registro civil en Colombia y hacer la repatriación de los diferentes casos. Con el dolor por la pérdida de sus seres queridos, responsabilizan al conductor de la unidad número 8, del que aún no se conoce su ubicación por la fatal pérdida. De una sola familia, 3 personas perecieron. Llegaron hasta el Carchi a una romería. Regresaban sin imaginar que en tierras tan lejanas perderían la vida. Son tres de la misma familia. Y 2 enfermos, que uno está en la clínica y otro está en el hospital. Y han venido a una romería. Han venido entre familia. Yo viajo de Cañar acá, vea. No hay un policía en la vía. Puedo estar borracho, puedo estar sin licencia. Dirigentes de la empresa de transportes Pullman-Carchi se solidarizaron con el dolor de las familias. Reconocieron que la falla no fue del vehículo preliminarmente. Esperarán el dictamen del peritaje. Sin embargo, se ponen al frente con la responsabilidad de indemnizar a cada una de las familias. La unidad que se accidentó ayer tenga muchos años de trabajo. Desde 2018 apenas tiene año y medio. O sea, es un carro nuevo con todas las seguridades, pero a veces el factor humano, no sé. Solamente Dios puede determinar todo esto. Con imágenes de José Cedeño desde el cantón Montúfar, provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Lamentable nuestras condolencias a los familiares. Es momento de una nueva pausa en la emisión central del Comercio TV. Al regresar, en las noticias del mundo les contamos, y también en el ámbito nacional, que tras un intenso trabajo de varios meses, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas decomisó 7 toneladas de droga. Ya regresamos en TVC. En 11 meses de trabajo, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas decomisó 7 toneladas de droga, un semisumergible y sobre todo logró proteger la soberanía territorial. En los últimos días, más del 80% de su personal fue movilizado a la zona de frontera en la Operación Normandía. El movimiento de tropas, tanquetas, aviones y helicópteros no solo se activó para mostrar el poderío militar y la capacidad de reacción por aire, tierra y agua, sino que buscaba caletas, precursores químicos, armas, municiones y combustibles. En esta ocasión llegaron a puntos conflictivos de los cantones San Lorenzo y El Alfaro. La cercanía con el vecino país hace que muchos sectores se conviertan en atractivos para actividades ilícitas. El control de armas, municiones, equipo y todo lo que son los actos ilícitos que está a nuestra responsabilidad. Palma Real es una parroquia donde nace el Ecuador. Al sitio solo se puede llegar por aire y agua. Aquí los operativos de control que realizan los guardacostas son claves. Las embarcaciones aparecen de varios puntos. Los abordajes en el agua son en base a perfiles. Este es un mensaje muy particular para quienes están en la parte de la ilegalidad y sepan que la frontera ecuatoriana está perfectamente controlada. Tropas ecuatorianas recorrieron la isla del Brujo paso a paso, se adentraron en la vegetación. Es un punto estratégico para los colaboradores de las organizaciones narcotraficantes. A nuestras espaldas, Candelilla de la Mar, territorio colombiano, sitio donde operan grupos armados irregulares. Nosotros nos encontramos en uno de los corredores que utilizan las organizaciones narcodelictivas para movilizar su producto hacia aguas internacionales. Este se convierte en uno de los principales puntos de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y de contrabando de combustible. Mientras por tierra las tanquetas de guerra ingresaron a sectores como Mataje Viejo, Mataje Nuevo, La Cadena, El Pan, puntos fronterizos denominados calientes. El paso a Mataje no tiene restricción. Mataje puede ser visitado por cualquier persona. Simplemente nosotros tenemos ese punto de control ahí en el destacamento porque es nuestra obligación tener un registro. El patrullaje por tierra es lento y coordinado. La amenaza de artefactos explosivos obligó a la conformación de un equipo propio. Los uniformados han desactivado en todo este tiempo 14 minas caseras, pero de gran alcance y poder destructivo. Puede generar lesiones desde una amputación de un miembro hasta desaparecer a toda una patrulla. Desde la frontera norte de Esmeraldas, informa Iván Casamen.
Establecer la tarifa del Metro de Quito, rediseñar las rutas y frecuencias y asignar la operación del nuevo sistema son algunas de las tareas pendientes para que así este servicio pueda operar a finales del 2019. Aspectos que esperan mejorar la movilidad en la capital. Una de las tareas pendientes, no solo del electo alcalde Jorge Yunda, sino también del Consejo Metropolitano, será definir si se incrementa o no la tarifa de transporte público en Quito. De acuerdo a los representantes de este gremio de choferes, durante 12 años, el precio del pasaje no se ha revisado. En los últimos años, la discusión se centró en la importancia de mejorar la calidad del servicio antes que el costo de los viajes. El municipio estableció un sistema de compensación para incentivar el buen trato al usuario, pero al parecer, los intentos no rindieron frutos. Toca viajar hecho sardina prácticamente. Porque hay lugares rurales donde no entra ni el transporte. De cualquier modo, varias autoridades y expertos en movilidad están de acuerdo en incrementar el precio de la tarifa de buses, junto a un rediseño de rutas y frecuencias que busque, entre otras cosas, evitar correteos y malos tratos para la ciudadanía. Lo que peor le puede suceder a una operadora de transporte convencional es ir con los buses vacíos. ¿Y por qué van con los buses vacíos? Porque hay una sobreoferta en ciertas rutas. Sin embargo, el principal propósito de rediseñar las rutas y frecuencias es integrar el sistema de transporte público con el metro, lo cual garantizaría la operatividad de este proyecto de movilidad. Las personas que queremos seducir, que realmente son los dueños de los vehículos particulares, que son los que realmente van a mejorar el tránsito de la ciudad cuando dejen las vías, cuando se suban al metro no debe haber un desencante en el cual cuando se cambie del metro al transporte convencional no tengan los mismos servicios. Para Guillermo Abad, anunciado como el nuevo secretario de Movilidad de la urbe, una de las estrategias para lograr un sistema integrado de transporte entre el servicio existente y el que está en construcción será captar más usuarios y con ello se podrá establecer el precio que tendría cada viaje del metro. A mayor cantidad de usuarios, menor tarifa, porque vamos a trabajar en volumen, pero si es que no tenemos la demanda adecuada, entonces empezamos a tener un problema de un déficit. En tanto, la actual administración propuso extender el trayecto del metro hasta la Ofelia. Serían 5 kilómetros nuevos que podrían ser analizados. Una vez que ya tenemos en la ciudad la máquina tuneladora, una vez que tenemos instaladas las fábricas de dovelas, ya hemos logrado reducir los costos fijos de la construcción de un metro. Por lo tanto, la construcción de una extensión del metro resultaría mucho más económica. Se tiene previsto que el metro inicie sus operaciones comerciales a finales del 2019, informó Sofía Vintimilla. En nuestro segmento intercultural conoceremos a Xuana, niña de la etnia Sáchila que preserva su cultura a través de la música. Música y danza son parte de la herencia cultural de la nacionalidad sáchila y van trascendiendo de generación en generación. Para seguir fortaleciendo a las futuras generaciones, más que nada a los niños que tengan ese principio y que no se llegue a perder todas estas raíces que nosotros estamos, conservando. En el pasado eran los hombres quienes entonaban los instrumentos musicales, pero esto ha cambiado. En el Centro Cultural Sáchila Muxilí encontramos a mujeres realizando esta actividad. Entre ellas se destaca Xuana, de 10 años. Desde chiquita yo venía con mi prima acá a tocar lo que es la marimba, el bombo, el guaguastú. Ella desde que una enseñanza capta rápido y va al ritmo lo que es de la música, donde entona un buen marimbero. A través de la música, Xuana ayuda a preservar su cultura, de la que se siente orgullosa. Porque aquí aprendemos muchas cosas que desde chiquitas aprendemos de nuestros padres y de nuestras madres. Y eso es parte de mi cultura. Marimba, timbales y palo de lluvia son los instrumentos que ella domina con gran destreza y, por supuesto, con mucho ritmo. Más me gusta la música porque cuando yo estoy feliz la música me da como una vida. Además de la música, Xuana ya conoce la danza tradicional y se prepara para ser guía y poder mostrar a quienes los visitan la riqueza ancestral de la gente verdadera, los sáchilas. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira Lor. Pedimos, amigos, concluye el Comercio TV. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Gracias por su cariño, compañía, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.